¿Tienes idea de dónde va tu dinero cada mes? ¿O ya has sentido que se te va como agua entre los dedos? Hoy vamos a hablar sobre cómo poder desarrollar un presupuesto que honre a Dios, cuide de vos y también de tu familia. Para eso tengo una invitada especial, está conmigo Lourdes Castro, a quien quiero dar la bienvenida. Lourdes, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de compartir con ustedes y quienes nos escuchan y nos ven este capítulo maravilloso y poder aprender más sobre el presupuesto. Lourdes, cuéntanos así brevemente, ¿quién sos vos? ¿Por qué estás acá invitada para hablar sobre presupuesto? Muy bien, yo soy licenciada en Administración de Empresas y actualmente me desempeño como gerente del servicio educacional. Es la importadora oficial de la Asociación Adventista y nos encargamos de distribuir materiales impresos para todo el Paraguay. Seguramente ya hiciste muchos presupuestos, ¿verdad? Con seguridad, bastantes. Pero dime, ¿cómo va el presupuesto ahí personal? ¿Es fácil hacerlo? ¿Qué es un presupuesto? Porque a lo largo de nuestra vida, desde que empezamos a tener conciencia de lo que es el dinero, escuchamos esa palabra, presupuesto. Pero a veces nadie nos explica qué es. Exacto. Mira, un presupuesto básicamente es una previsión de entradas y salidas. Las entradas van a ser nuestros ingresos y las salidas van a ser nuestros gastos. Entonces, el presupuesto es básicamente esa previsión de poder estructurar como un plan por escrito lo que yo preveo de ingresos y de gastos. Es necesario que sea escrito entonces, tener claridad de los ingresos y las salidas como vos mencionabas. Asimismo, ese es el corazón del presupuesto, es poder tenerlo de manera visual. Hay muchos métodos, muchas herramientas, inclusive informáticas, como aplicaciones que podemos tener en el celular, o el método más tradicional en un cuaderno, rayando casillitas y poder anotar ahí, pero tiene que ser algo físico a lo que yo pueda recurrir constantemente para que el presupuesto cumpla su función. Si pudiéramos asimilarlo a algo, yo te diría que el presupuesto es algo así como una radiografía cuando a uno se cae o se golpea un hueso y tiene que ir al médico para ver cómo está. Entonces le hacen una radiografía. Entonces el presupuesto es lo mismo para nuestras finanzas, ya sea personal o familiar. Al poder anotar todos tus ingresos y todos tus gastos, el presupuesto te va a dar una radiografía de tu vida financiera, te va a decir cómo está. Entonces eso es un puntapié inicial para poder tomar acción y corregir o decir, me siento fabulosa con cómo estoy gastando mi dinero y no necesito cambios. Pero tenemos algo tangible que compruebe eso. Usualmente vamos al médico cuando ya nos duele algo. En el caso del presupuesto, ¿cómo tendría que ser? ¿Tendríamos que esperar que nos duela algo o tendríamos que utilizarlo como una herramienta de prevención también? Lo ideal es eso. Cuando vamos a ganar nuestro primer salario o inclusive antes en casa, cuando tenemos hijos y les damos una pequeña mesada, qué importante es poder inculcar en ellos esta educación financiera, que ellos puedan tener una pequeña libreta para anotar sus ingresos, lo que van recibiendo de mamá. Si alguien le regaló un dinerito en el cumpleaños, lo anota como ingreso y en qué lo gasto después. Eso es una semillita para un presupuesto personal más adelante. Entonces, un chico que crece con ese hábito de tomar nota de sus ingresos y sus gastos, cuando reciba su primer salario, va a ser un adulto que con naturalidad va a poder hacer un presupuesto, aunque ni siquiera sepa que lo está haciendo. El solo hecho de registrar, como te dije, ya sea en una aplicación de notas, ya sea de forma física en un cuaderno o en una planilla Excel en la computadora, pero el solo hecho de registrar mis ingresos y mis gastos, yo ya estoy haciendo un presupuesto. ¿Qué herramienta te resultó más fácil a vos utilizar? Sinceramente, yo soy de la vieja guardia y me siento mucho más cómoda con el cuadernito, armando las casillitas y anotando, ¿verdad? Con una libreta que pueda llevar conmigo, me resulta más eso a mí. Qué bueno. Te cuento que lo mismo, solo que en casa somos un poco diferentes porque mi esposo es mucho de la tecnología. Entiendo. Yo sufro que me pone todo en tecnología, yo quiero todo escribir. Pero ahí vamos, siempre trabajando en base al presupuesto. Genial. El libro, en el capítulo 8, que es lo que estamos desarrollando, nos comparte algunas lecciones para nosotros poder tener en consideración al momento de trabajar en un presupuesto. Me gustaría que podamos desarrollar, si no me equivoco, son 4 lecciones. Así es, tenemos 4 lecciones muy lindas que nos da el libro y que son bastante básicas, a veces hasta obvias podemos decirle, pero
suele pasar que con las cosas tan sencillas y obvias las damos por sentado y a veces no las hacemos. Las olvidamos también. Es así. Entonces vamos a repasarlas un poquito porque son muy importantes realmente. Y la primera lección que nos propone el libro en este capítulo dice el beneficio que nos da el presupuesto inicialmente, como comentamos antes, es poder visualizar mis ingresos y mis gastos. Entonces esto me va a dar esta radiografía que decíamos, porque yo voy a tener mis ingresos, le voy a restar mis gastos y eso me va a dar un resultado. Entonces ese resultado, la primera lección es que tiene que ser en positivo. Yo tengo que estar trabajando o tengo que estar vendiendo mi producto, la actividad a la que me dedico para obtener una ganancia. Si es que no estoy teniendo un rédito positivo, lo más probable es que estoy viviendo muy apretada financieramente, me siento insatisfecho, eso me pone de mal humor, genera un montón de otras complicaciones, inclusive de salud, porque cargar con una carga financiera afecta nuestra salud. Entonces esa es la primera lección. Un buen presupuesto me tiene que dar un margen positivo. Yo tengo que gastar por debajo de lo que me ingresa. Mis gastos no deben superar mis ingresos. Pero tampoco eso debe ser un desaliento para quien por ahí empieza a hacer su presupuesto y se da cuenta que está en negativo y dice, no, esto no es para mí, tiro todo. Y totalmente lo contrario, es cuando más necesito de un presupuesto, Así ¿verdad? es. Cuando veo que ese resultado me está dando negativo, quiere decir que estoy gastando más de lo que yo gano, es cuando más necesito apegarme a mi presupuesto. Y con la figura del médico que poníamos, es como que en mi radiografía me sale que yo tengo una fractura triple, doble, dependiendo del caso. Es cuando más necesito de un médico. Yo no puedo decir, bueno, con mi radiografía me voy a mi casa. Me voy porque estoy triste que tengo los huesos no rotos. Me gusta esto. No me gusta lo que me dijo el médico. Exacto, sería algo similar, ¿verdad? Que obviamente nadie en su sano juicio haría eso, ¿verdad? Recurriríamos al médico. Entonces ahí es cuando debemos volver a nuestra herramienta, que es nuestro presupuesto, y proyectarnos a mejorar ese panorama que inicialmente estoy viendo que no estoy conforme con él. Sí, y utiliza una palabra quizás un poco más sencilla, que es que tiene que haber un sobrante. Exacto. El presupuesto, y al vivir nosotros por debajo de los ingresos, nos tiene que dejar un sobrante, que es una de las lecciones que nosotros aprendimos en los capítulos anteriores, que es necesario para ahorrar y para pensar en el yo del futuro. Ese sobrante es ideal para esa parte, esa área de nuestra vida que es el futuro, que también es necesario pensar. ¿Cuál sería la segunda lección que nos da este libro sobre cómo hacer un presupuesto? La segunda lección me parece la más linda de todas, y es que el presupuesto tiene que ser simple y fácil de entender. Por ahí la palabra hasta que suena como que muy técnica, pero como les comenté, inclusive un niño sin saber lo que es, al anotar sus ingresos y sus gastos, está haciendo un pequeño presupuesto. Entonces, yo animo a quienes nos escuchan y nos ven que busquen opciones de hacer algo a su medida y que les resulte práctico. Hay varios modelos de presupuesto, algunos más elaborados y otros más sencillos, pero lo más importante es que me sirva a mí y que yo me sienta cómodo con él, que lo pueda usar y que lo entienda. Porque si termina siendo algo muy elaborado y que yo no entiendo, o cada vez que tengo que ir a él, es un peso, entonces no está cumpliendo su objetivo. Ya sea que me sienta cómodo con una aplicación en el celular, o con una nota, o con un cuaderno, el método que sea, pero el que sea útil para mí, el que me guste usar. Ese es el presupuesto ideal. Tiene que ser visual, simple y fácil. Eso me encanta, simple y fácil, para que siempre podamos nosotros usarlo como una herramienta más, siempre a disposición nuestra, que nos pueda recordar si nosotros estamos siguiendo, si estamos conformes, estamos controlando constantemente, que no sea tampoco algo que hagamos y que quede guardado al final del mes y que otra vez lo volvamos a ver y recordar que no hicimos nada de lo que estaba en el presupuesto. El tercer punto de esta lección nos lleva un poco a eso, a corroborar y actualizar constantemente el presupuesto. Exacto. La tercera lección se engancha con la anterior y es el por qué tiene que ser tan sencillo y tan fácil para mí que lo voy a usar, porque es algo a lo que yo voy a tener que consultar varias veces durante el mes, inclusive durante el día, me animo a decir, ¿verdad? Entonces tiene que ser fácil de usar, porque al recurrir a él o ir ajustando, yo voy a ir encontrando errores en el presupuesto. Y suena un poco chocante decir, pero error en el presupuesto. Claro. Y es bueno encontrar esos errores, porque si estoy encontrando errores, quiere decir que uno, lo estoy usando,
Y segundo, ese error es un puntapié para poder mejorarlo. O sea, hay una falla ahí que posiblemente sumándose con otros pequeños detalles es lo que a fin de mes me está haciendo no quedar con un ingreso, no quedar con un saldo a favor, digamos, con un sobrante. Así que encontrar esos errores son como victorias para nosotros en nuestro presupuesto. Si encuentro el error, quiere decir que sé cómo mejorarlo, sé dónde está. Entonces esa es la tercera lección. Los errores más comunes, por así decir, es que a veces los costos van variando en el mercado, hay ofertas. Tampoco digo que hay que dejarse llevar por los impulsos de las ofertas, pero por ahí hay un día en específico que las verduras cuestan menos y que podríamos comprar en ese día para que nos pueda generar un sobrante y así ir analizando cómo podemos optimizar, mejorar y siempre ir actualizando nuestro presupuesto. Así es. Y el cuarto punto nos lleva a eso, al análisis que nosotros hacemos con nuestros gastos. Así es, la cuarta lección nos habla de ese análisis que decís y en el análisis poder contemplar o tomar en cuenta tanto los gastos grandes que hacemos como aquellos pequeños también. Nos podemos ver tentados a omitir aquellos gastos que tienen un valor muy pequeño y decimos, no, esto no va a impactar mi presupuesto ni me voy a tomar el trabajo, el tiempo de anotarlo. Pero sí, esa es la cuarta lección. No menospreciemos esos gastos pequeños, porque un pequeño gasto mensual, pero frecuente, que yo haga todos los meses en el año, multiplicado por 12, vamos a ver que el valor ya es un poco más respetable, no era tan insignificante como parecía. Entonces, esa es la lección importante que tenemos que tomar acá, no dejar pasar los gastos pequeños. De hecho, Ellen White menciona una frase muy importante y creo que es muy válida para esta lección. Y ella dijo una vez, cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Así que nuestro ojo tiene que estar sobre los centavos. Así es, como es una gotera que a veces se va yendo poco a poco y no nos damos cuenta. Y después, al final del mes, nos percatamos de que no nos sobró nada y al contrario nos quedamos con deudas, que es otro tema que tocamos en otro de los capítulos, pero que afecta mucho también a la mayordomía del cristiano. Así. Cuando nosotros hablamos sobre especificar ingresos, especificar gastos, para algunos puede sonar un poco más fácil porque son asalariados, perciben un ingreso mensual, como es en el caso de personas que quizás viven del día a día. El presupuesto, tenés mucha razón porque muchas veces las personas que viven al día a día, como decís, creen que no es posible hacer un presupuesto en su caso porque su ingreso es totalmente variable. Puede haber un día, si es que son comerciantes que venden súper bien y otro día que no venden nada, pero no es así. El presupuesto se aplica tanto para personas con ingresos fijos, mensuales, como para personas que tienen un ingreso variable. Y es más, te diría que este caso de personas con ingresos variables son quienes más lo necesitan, ¿verdad? Porque al no ser el mismo monto cada mes, necesitan tenerlo registrado para poder ver al final del mes cuánto fue que gané este mes, por ejemplo. Porque independientemente del formato que tengan mis ingresos, sean mensuales, diarios, semanales, quincenales, hay muchos gastos que en línea general sí son mensuales. Por ejemplo, si vivo en una casa alquilada, mi alquiler es mensual. Mis gastos de servicios, internet, agua, teléfono, electricidad son mensuales. Entonces yo me veo obligado a regirme en un periodo de tiempo mensual por la razón de estos gastos fijos que la mayoría de las personas tenemos. Entonces, si yo no recibo mi ingreso de manera mensual, poder organizarme en las semanas, digamos, o en los días para hacer previsión de aquel gasto que yo sé que voy a tener a fin de mes, me va a dar una estabilidad y una tranquilidad financiera muy diferente. Si yo sé que a fin de mes voy a tener que pagar un alquiler de X guaraníes o de X valor, pero yo no voy a recibir ese total capaz en un día o en la última semana, que era mi periodo de ingreso. Entonces, poder preverme con anticipación me va a ayudar a llegar más tranquilo. Y también el libro nos instaba, ¿verdad?, a las personas que tenían esas dificultades, que al momento de hacer una previsión, en vez de inflar los ingresos que vayamos a tener, poder ir un poco para abajo, porque uno no sabe las cosas que puedan surgir en el mes, y también eso ayuda a que si no alcanzamos el monto que habíamos inflado, no nos afecte.
Así es. Es preferible siempre pecar para abajo que pecar para arriba. O sea, si es que yo estoy en duda o no es fijo mi ingreso, siempre es mejor en los ingresos tomar un valor moderado, conservador, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, por debajo. Es mejor sorprenderme cuando reciba mi ingreso o recibí más de lo que había presupuestado, que haber presupuestado con un valor alto y después tener gastos que no puedo cubrir con mis ingresos. Así es. Como cristianos, ¿cuál podríamos decir que es el ingreso neto que nosotros tenemos? ¿Es el salario completo? ¿Cómo Dios se involucra en todo este proceso del presupuesto? Bueno, nuestros ingresos nosotros los recibimos generalmente por un trabajo, un servicio que prestamos, o por un bien que nosotros vendemos, ¿verdad? O mismo si es que hemos hecho inversiones, utilizamos nuestra capacidad intelectual para saber dónde poder invertir. Pero hay cierta parte nuestra del ser humano que interviene para poder adquirir o tener ese ingreso. Y si lo podemos hacer es porque hemos recibido vida y salud de nuestro Creador. Entonces, en esta parte de ingresos, buscando ese ingreso neto que decís, es muy importante antes considerar a Dios, que nos dio la salud, nos dio la vida, nos dio la inteligencia para hacer aquella inversión que me generó un rédito. Entonces, ¿cómo yo considero a Dios o cómo lo hago parte y le demuestro que realmente estoy agradecida por este ingreso que estoy teniendo? Es separando mi diezmo y mi ofrenda. Entonces el ingreso neto del cristiano va a ser el ingreso que recibió restando su diezmo y su ofrenda, y ahí tiene el ingreso neto, que es con lo que va a trabajar en el presupuesto. Eso no varía si es una persona asalariada como una persona que quizás va viendo durante el mes los ingresos. No varía. Va a variar el periodo con el que él calcula este valor de diezmo y de ofrenda que va a hacer cada vez que él obtiene este ingreso. Si es un ingreso mensual, como dijimos, asalariado, será una vez al mes. Ahora, si es un comerciante que realiza sus cálculos de manera semanal, entonces su cálculo de diezmo y ofrenda será semanal. Muy interesante. El material de esta semana, el capítulo que estamos revisando, nos muestra un ejemplo de presupuesto. No sé si vos analizaste esa lista, ¿qué te pareció? Los ítems que menciona, ¿recomendarías alguno más? Bueno, está bastante completo el ejemplo que tenemos en este capítulo. Yo realmente recomiendo que las personas lo puedan observar, analizar, y lo importante acá es ver cuáles me sirven a mí y poder tomar los que se aplican a mi realidad, a mi familia, o si soy una persona sola, ¿verdad? Soltera todavía, entonces también cuáles se aplican. Te pongo un ejemplo. Veo acá que tenemos cuidados de las mascotas. Está como un ítem de presupuesto, pero si es que no tengo mascotas no aplica para mí, entonces no necesito tomarlo en cuenta. Me gusta porque dentro del presupuesto también nos da un énfasis así pequeño, pero en la recreación y en los cuidados personales, que era algo sobre lo que hablábamos antes, que a veces creemos que cuando hablamos de dinero es solamente para trabajar y para guardarlo para el futuro. Y a veces dejamos de cuidar a quienes somos en el presente, que puede ser invertir en nuestra salud, invertir en nuestra alimentación, invertir un poco en la recreación familiar. ¿Qué pensás de eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que como el presupuesto es una herramienta milenaria, te diría, capaz el nombre es un poco más actual, pero es algo que se viene usando por muchísimo tiempo. Sí. Abuelos, Así mismo. Entonces, tiempo atrás, ¿verdad? Había una mentalidad más de trabajo solo para vivir y algo como que muy austero, y se descuidaban ciertos factores como el de la salud, por ejemplo, o la recreación. Y son ítems muy importantes en nuestro presupuesto que si nosotros los descuidamos o no los tomamos en cuenta, en realidad nos puede causar bastante problemas. Uno de los principales motivos por los cuales un presupuesto generalmente queda con un saldo negativo, queda como que quedamos con deuda en lugar de quedar con algo a favor a final de mes, es porque hicimos una salidita
o nos pasamos con las saliditas o hicimos una compra que no estaba prevista, entonces nos salimos y gastamos más de lo que teníamos. En cambio, si yo ya tengo una previsión y un monto para esas saliditas, ¿verdad?, que serían mis actividades sociales y entretenimiento, yo ya sé que tengo un margen en el cual puedo gastar. Entonces lo que hago es, si tengo mis permitidos, vamos a salir, vamos a comer afuera o vamos a pasear, pero con este valor, ¿verdad? Necesito hacer esta cosa con la familia, pero tengo ya un valor asignado. Entonces eso protege mi presupuesto porque yo estoy reconociendo que la actividad social es necesaria y es saludable hacerla y le estoy asignando un valor. Entonces eso me da la libertad de poder moverme sin perjudicar las demás áreas de la vida. Dentro de una familia que engloba varias personas, no solo una pareja, pueden estar los hijos, 1, 2, hasta 3, o quién sabe cuánto más. ¿Hasta qué punto crees que es importante socializar el tema del presupuesto? Es muy necesario cuando tenemos hijos y mismo con nuestra pareja también, porque se convierte ya en un presupuesto familiar y todos pueden contribuir al ser conscientes. Por ejemplo, los niños, por más de que sean muy pequeñitos, si nosotros los hacemos parte y les explicamos cómo están nuestras finanzas y cómo impacta pequeñas acciones que ellos puedan tener. Por ejemplo, al salir del cuarto, no tomar cuidado de apagar la luz y me voy a jugar. Eso lo puede hacer un niño de 5 o 6 años, ya es consciente o sabe cómo encender y apagar la luz, ¿verdad? Entonces, si yo le explico que esa pequeña actividad, que esa pequeña acción de apagar la luz de su cuarto cada vez que él sale impacta en nuestras finanzas y forma parte de un presupuesto y yo le muestro un número, porque los niños son bastante gráficos, entonces cuando él lo pueda ver y, si yo apago la luz, este numerito baja, si yo la dejo prendida, este numerito sube. Y voy a tener menos para salir a tomar un helado, por poner un ejemplo. Entonces, cuanto más podamos involucrar a la familia, ellos se van a sentir más partícipes y van a poder tomar acciones como esta que te puse el ejemplo para cuidar y resguardar los ingresos en nuestro presupuesto. Excelente, Lourdes. Agradezco mucho tu tiempo por haber venido compartido sobre este tema. Me gustaría que puedas compartir unas palabras finales o alguna lección que tiene que quedar grabada en nuestro corazón. Genial. Bueno, muy contenta también de poder conversar sobre este tema tan importante y tan fundamental para todas las personas y las familias. Y centrándonos, enfocándonos en nuestras características como embajadores del reino. Muchas veces espiritualizamos mucho los aspectos de la vida y creemos que el tema de las finanzas podría ser algo ajeno a la espiritualidad o es algo que tengo que manejarlo yo solo, y no es así. Nuestras finanzas también pueden reflejar el carácter de Dios y de hecho Él desea que sea así. Hay una cita en el libro que me gustó mucho y dice: como embajadores del reino somos llamados a revelar al mundo el elevado estándar de excelencia que rige la patria celestial. Y este estándar de excelencia obviamente se aplica a nuestras finanzas también. Entonces el presupuesto es una herramienta que bien utilizada puede ser muy muy buena para que nosotros podamos reflejar en nuestros ingresos también lo que es el carácter de Dios, un Dios de orden, un Dios que desea nuestra prosperidad y que podamos vivir tranquilos y satisfechos con el uso que le damos al dinero que Dios pone a nuestro cuidado. Excelente, muchísimas gracias. Y para vos, querido amigo, amiga que nos has estado acompañando, deseamos que estas lecciones que hemos compartido, que se encuentran también en nuestro material Embajadores del Reino, sirvan en tu vida, impacten de manera positiva para ser excelentes embajadores del reino. Recuerda que si querés solicitar, puedes escribirnos en los comentarios, te compartimos de manera digital, también podemos alcanzar de alguna forma física y deseamos que puedas compartir con más personas para que sigan estudiando y sigan profundizando estos conocimientos sobre la mayordomía cristiana. Lourdes, nos encontramos en un siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos. Así será.